Don Bartolomé dice: la idea fundamental que anima la inculturación es que la presencia de Dios y de su Hijo Jesucristo y la salvación no llegan a los pueblos a partir de la palabra del evangelizador foráneo. O sea, el evangelizador no es el que lleva el evangelio lo lleva Dios mismo. Sino que son realidades antecedentes a cualquier acción evangelizadora operante en toda criatura, en todo tiempo y lugar, independientemente de la evangelización e incluso independientemente de que tengamos conciencia de eso. Dios está actuando en las culturas, Dios está actuando en todo ser humano, porque el Espíritu ofrece al hombre su luz y su fuerza a fin de contemplar y saborear el misterio del plan de Dios. Más aún, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma que solo Dios conoce, se asocien todos a este misterio pascual. Bien, la práctica de la inculturación en la Iglesia, que ha llevado concretamente a las iglesias autóctonas, sobre todo pues, en el caso de San Cristóbal de las Casas, ha traído una serie de tensiones al interior de la Iglesia, ciertamente. Porque ahí se ha impulsado lo del diaconado indígena, que es una manera especial de inculturar el diaconado, pero en esquemas indígenas. Y esto ha ocasionado muchos temores al interior de la Iglesia. Tanto pues que después de la ordenación de 400, más de 400 diáconos, ahora eso está suspendido, hasta en tanto no se resuelvan ciertos problemas. La Iglesia autóctona, dice las gentes, tiene que ver con el resultado de la misión de la Iglesia. Dice, las empresas particulares, dice Adyentes 6, con que los heraldos del Evangelio enviados por la Iglesia, yendo a todo el mundo, realizan el encargo de predicar el Evangelio y de implantar la Iglesia misma entre los pueblos o grupos que todavía no creen en Cristo. Comúnmente se llaman misiones, que se llevan a cabo por la actividad misional y se desarrollan de ordinario en ciertos territorios reconocidos por la Santa Sede. El fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no está enraizada, de suerte que de las semillas de la palabra de Dios crezcan las iglesias autóctonas particulares en todo el mundo, iglesias suficientemente organizadas y dotadas de energías propias y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su propia jerarquía, unida al pueblo de Dios y de medios connaturales al pleno desarrollo de la vida cristiana, aporten su cooperación al bien de toda la Iglesia. La Iglesia autóctona nace de las semillas del verbo que Dios ya sembró en cada pueblo y que al desarrollarse, al responder al proyecto de Dios, surgen iglesias con rostro propio, con identidad propia en todos los niveles, pero siempre en comunión con el resto de la Iglesia. El desafío actual en la Iglesia es mostrar que con la inculturación es posible superar la intolerancia de hace años en la Iglesia. Es el sentido de la lucha que dentro de la Iglesia estamos dando muchos, que siendo de extracción indígena nos hemos hecho cristianos y servidores pastorales dentro de la Iglesia. Sabemos que el problema no es sencillo, poder inculturar el Evangelio y poder aceptar la incorporación de las culturas dentro de la Iglesia. Pero somos optimistas en urgir y esperar de la Iglesia transformaciones audaces, profundamente innovadoras de su ser y de su actuar. Con la autoctonía
con esta afirmación de las culturas indígenas, no se pretende un retorno romántico y acrítico a las etapas precolombinas de la historia, como si fuera posible hacer a un lado los 500 años. Algunos piensan, no, es que hay que regresar antes de los 500 años. No, es la posibilidad de reformular las culturas indígenas en su contenido más profundo dentro del contexto actual. Queremos asumir con responsabilidad histórica la posibilidad de reformular en libertad las culturas indígenas y la espiritualidad propia de estos pueblos, creando modalidades de ser o apropiándonos del exterior lo que nuestros pueblos consideran positivo para su vida. Si muchas comunidades ya han incorporado del entorno muchos elementos reformulándolos, esto lo tenemos que hacer en adelante de manera abierta y permitida, no subrepticiamente y a escondidas como se ha hecho hasta ahora. Esto que es exigible en relación a los indígenas, pues también con más razón deberá exigirse para los procesos de inculturación que tienen que darse entre mestizos o gente de otras culturas, que igualmente tienen que intentar iglesias autóctonas particulares. No es solamente el mundo indígena. Pero aquí están los grandes desafíos. ¿Cómo ayudar a nuestra iglesia a avanzar sin prejuicios descalificadores hacia el surgimiento de las iglesias autóctonas particulares, profundamente enraizadas en la vida social y en las riquezas culturales del lugar, provistas de sacerdotes nativos, capaces de satisfacer sus necesidades propias, con ministerios e instituciones propias necesarias para vivir y dilatar la vida cristiana del pueblo de Dios bajo la guía de su propio Cristo? ¿Cómo curar en los hermanos indígenas las heridas del pasado y superar la desconfianza que hay también en los pueblos indígenas ahora, que llevan a deseos a veces de revanchismo, de encerramiento o de choques frontales con miembros de la iglesia? ¿Qué hacer para avanzar en la pluriculturalidad e interculturalidad dentro de la iglesia, a fin de que fluya el diálogo respetuoso, sereno y fraterno entre las bases cristianas y los dirigentes de la iglesia, sin ofensas ni descalificaciones mutuas? Bueno, esa es la tarea que se ha asumido en la iglesia en los últimos años a través de la llamada teología india. Tratar de dar razón de lo que estamos haciendo a los hermanos no indígenas, sobre todo a los que dirigen dentro de la iglesia. Y ahí es donde se han dado varios diálogos de alto nivel dentro de la iglesia, organizados por los obispos de México, que organizaron 5 talleres para obispos sobre este tema, en la época en que el responsable era Monseñor Héctor González, y también el CELAM ha organizado 3 simposios de teología con representantes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para abordar esos asuntos. Manuel Arias estuvo en el primer encuentro junto con don Bartolomé. No sé si los demás estuviste, ¿no? Estuviste en 2. Bueno, ha habido 3 simposios donde se analizan todos estos temas. ¿Cuál es el método de la teología indígena? ¿Qué dice la teología indígena sobre la iglesia? ¿Qué dice la teología indígena sobre Cristo, la cristología indígena? Entonces se ha ido avanzando y ahí han sido invitados tanto los que apoyan a la teología india como los que están en desacuerdo, para que planteen sus dudas, sus planteamientos, y así se puedan analizar junto con expertos reconocidos de ambos lados, reconocidos por la institución y reconocidos también por las bases indígenas. Se está avanzando y creo que hay condiciones mejores en estos momentos. Sin embargo, eso no quita los temores que aún existen en la iglesia.